Ahí está, Ricardo. Bien. Entonces, ahí nosotros teníamos la cifra. Ya tenemos la cifra identificada. ¿Cuál es la cifra identificada? Tenemos aquí población en edad de trabajar, 12.820.637 personas. Ahí no terminaba todo. Ahí recién identificamos lo que es la población. Ahí recién identificamos lo que es la población. Ahora sí, voy a calcular lo que me pedía el ejercicio. Y el ejercicio me pedía calcular el total de la muestra. ¿Ok? El total de la muestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues poner SurveyMonkey. ¿Ok? SurveyMonkey. Y vamos a trabajar. Entonces aquí dice 12.820.637. Lo que siempre voy a recomendar, por favor, aquí ustedes trabajen con cifras sin separador de decimales. Porque si usted le pone separador de decimales, entonces va a sobredimensionar esto. Entonces, aquí ya tenemos el valor de la población, tenemos el nivel de confianza que nos decía el ejercicio, 95%, con un margen de error del 5%. Por lo tanto, ¿cuánto es el tamaño de la muestra? 385. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Yo sé. No, Miss, todo está... Cuéntame, Jessica. No, Miss, que le decía que todo estaba claro, pero cuando yo hice la tarea, yo creo que sí también hay otras formas para poder llegar a verificar lo que es la población, porque yo nunca descargué el Excel, pero sí encontré, sí tengo el mismo resultado que usted dice de la población. Bien. Bien, Jessica. Yo siempre tengo que reconocer esa parte, ¿no? Hay diferentes maneras de obtener el resultado. Lo interesante es tener el resultado y no solamente, pues, extrapolar o no solamente en ese contexto, pues, poderlas inventarse. Esa es la cuestión, ¿no? Usted conoce aquí, ya sabe cómo hacerlo, sabe cómo administrar la información y le puede dar el uso pertinente. ¿Ok? Bien, ese era el primer ejercicio, la muestra era 385, la población era 12.820.637. Recuerde que lo interesante siempre será de que nosotros podamos identificar el periodo, ¿sí? El periodo donde están ocurriendo las cosas. Entonces, a mí me dicen abril 2022, entonces voy a ser específica y trabajar con abril 2022. Acá, si nosotros, por eso yo les digo, este tipo de ejercicios a ustedes les permiten ir explorando. Usted nunca se conforme con lo que le dice. Usted explore un poco más. Si usted se da cuenta, aquí está por área, rural y urbana, por sexo, hombre o mujer, y si nosotros damos en el explorador hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que hasta inclusive existen datos de otros periodos, como lo estamos viendo ahora. Ok, bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos decía el siguiente ejercicio? Dice, una de las preocupaciones gubernamentales es el tema del subempleo. Ah, ya, entonces ya estoy identificando que aquí me está hablando de subempleo. Y que la profesora ahí se les puso hasta inclusive la definición. Que de acuerdo a su definición es un empleo inadecuado, pues las condiciones del trabajo son menores que las capacidades que tendría el trabajador. Los estudiantes de la carrera de comunicación desean realizar una encuesta para conocer las características de este tipo de trabajos, así como remuneraciones y otros aspectos importantes. Todo ese párrafo era puro distractor. Aquí recién va. Se pide determinar la población de subempleo
al mes de abril del 2022 y determinar la muestra con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. Veamos. Si se trataba de trabajo, pues era el mismo cuadro. Lo único que había que hacer era poder identificar dónde estaba ese dato. Y lo que les decía, no nos quedamos aquí porque hasta aquí habíamos encontrado. De ahí viene población económicamente activa, empleo, empleo adecuado pleno, subempleo. Bingo, encontré lo que estaba buscando. No me están diciendo por categorías, no me están diciendo por áreas, por lo tanto, el valor que yo tengo que tomar es 2.041.359. Como dice Jessica, pueden ustedes haber explorado y sacado el mismo resultado, no hay ningún inconveniente. Pero a mis estudiantes de estadística aplicada a la comunicación, yo siempre les voy a motivar a que ellos descarguen las bases de datos y las puedan ir interpretando de acuerdo a las necesidades de información que se requiera. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto es entonces la población? ¿Cuánto es entonces la población? 2.041.359. Entonces, vamos a trabajar acá. 2.041.359. Y me dicen aquí lo mismo, ¿verdad? Me dicen aquí que tengo que trabajar con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. Bien. ¿Por qué creen que sale el mismo valor? 385. Eso también era otra pregunta que les iba a hacer, pero en realidad la quiero trabajar acá. ¿Por qué usted cree que sale el mismo valor y sin embargo hemos cambiado el tamaño de la población, pero nos sigue saliendo el mismo tamaño de la muestra? ¿Por qué razón? A ver, Ricardo, ¿por qué considera usted que sigue saliendo el mismo valor a pesar de que el tamaño de la muestra es diferente? Yo estaba analizando eso, pero solo digo yo, era hipótesis porque no me adentré más del tema. Por la cifra, a partir creo que de solo, digamos, de 5 cifras, ya la muestra cambia. De a partir de las 6 cifras ya la muestra sigue siendo general, 385. Sigue siendo general, dice Ricardo. Ok, vamos con otra persona. Vamos a preguntarle a Diana Lozada. Buenos días, Miss. Yo analizando ahorita, yo pienso que es la misma cantidad en que debemos encuestar porque son el subempleo, o sea, se necesita encuestar, son las 385 que se necesita encuestar en las dos. Y eso es lo que yo estaba analizando ahorita. Yo me refería a por qué ustedes consideran que sale lo mismo, sale la misma población. Por el nivel de confianza y el margen de error. En efecto, gracias, Eric. Esa es la respuesta, por el nivel de confianza. Si nosotros vamos a establecer particularmente si el mismo nivel de confianza, 95%, y un margen de error de 5%, la estandarización de las cifras va a ser la misma. Siempre va a estar cercano a 380, 385, 384. Siempre van a oscilar sobre esos valores, ¿ok? Es más que porque al final de cuentas, a partir de 6 cifras, se tiende a ese mismo valor, es por el nivel de confianza y por el nivel de margen de error. Entonces, recuerden bien esa parte, por favor, porque esos son temas de examen. Mire que acá, si bien es cierto, no estamos trabajando unas diapositivas donde están los conceptos básicos, pero esas partes yo les estoy anotando. ¿Por qué? Porque esto forma parte del examen, las preguntas de examen, que creo que en 2 semanas entramos a exámenes, ¿verdad? Ok, bien.
Vamos con el siguiente ejercicio. Ya, ahí estuvo resuelto. En ese caso salieron dos iguales. Dice acá, dentro del plan de gobierno se estimó que la población de interés para el proceso de vacunación contra el COVID-19 eran niños de 5 años y el resto de la población en adelante. Los estudiantes de la carrera de comunicación desean conocer si en efecto es real los síntomas que aducen en medios de comunicación son provocados por las dosis de estas vacunas. Por ende, se requiere conocer cuánto ha sido la población vacunada al cuarto trimestre del 2021 en Ecuador. Luego, se requiere determinar el número de la muestra correspondiente utilizando 99% de confianza y 1% de margen de error. Ah, ahí ya me cambiaron las condiciones. Bien, entonces vamos a ver. Ahora, siempre les aprendizaje de hoy, ¿no? Entonces, todo podemos encontrar en la página del INEC, siempre y cuando nosotros estemos buscando de manera correcta. Estadísticas por tema, y aquí no había cómo perderse, vacunación COVID-19. Es más, en esta ocasión no tenían que descargarse ninguna información estadística porque aquí estaba. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice cuál es la población vacunada de 5 años y más al cuarto trimestre del 2021. Entonces aquí tengo la información, cuarto trimestre del 2021. ¿Cuánto es la población vacunada? 13.005.558. ¿Ok? Eso era lo único que ustedes tenían que observar. 13.005.558. Nivel de confianza, aquí ya me lo cambiaron. Y me dice que yo necesito una rigurosidad bárbara, de tal manera de que yo pueda pues trabajar con un 99% de confianza y con 1% de margen de error. Y entonces ahí me sale que el tamaño de la muestra es 16.620 individuos. No hay tanta ciencia de esto. Esto es más de que ustedes aprendan a conocer las cifras, a trabajar con las cifras. Bien, y eso era todo lo que tenían que hacer en ese ejercicio. El siguiente ejercicio dice, para determinar nuevos proyectos en beneficio de los estudiantes, el Estado requiere conocer la población de estudiantes por instituciones educativas en el periodo 2021-2022. Además, es muy exhaustivo en pedir la cantidad de hombres y mujeres para garantizar la equidad en estos procesos. Una vez determinada, es necesario calcular la muestra para un nivel de confianza del 99% y un 1% de margen de error. Entonces, aquí yo ya estoy viendo cómo se debe realizar. Aquí tenemos que ver la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, y me dice que en un periodo específico, 2021-2022. ¿Cómo saco eso? Entonces, una vez más, me voy al explorador del INEC, estadísticas por temas, y apareció ahí educación. ¿Ok? Apareció ahí educación. Entonces me dice acá, en educación, ¿qué quiero sacar? Me dice a lo mejor instituciones superiores, técnicos y tecnológicos. Quiero saber las estadísticas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, o quiero saber examen de evaluación educativo ser estudiante, SEST. No, yo lo que quiero saber es las estadísticas de las instituciones educativas tal como me lo piden, ¿no? Entonces aquí tienen los objetivos. Contar con información estadística de estudiantes. Ah, entonces es este. Y si se da cuenta que aquí dice enlace, por esa razón todo tiene un porqué, para que usted mañana más tarde, cuando le manden a investigar algo, no diga, ay, es que no me dan la información. O sea, si usted se va a instituciones, usted no sabe cuánta burocracia existe en estas instituciones públicas, lamentablemente, que a lo mejor la información no se la van a dar, pero usted tiene que aprender a buscarla. Entonces, por esa razón,
es el objetivo de esta actividad, de que usted no solamente sepa de que existen cifras como el contador poblacional, sino que además usted también esté consciente de que nosotros podemos redireccionar hacia las instituciones donde nosotros queramos obtener la información. Entonces, aquí dice enlace, usted le da clic aquí y automáticamente le va a redireccionar acá. Entonces, veamos. Aquí me dice que hasta inclusive hay datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay que esperar un poquito hasta que se carguen los datos. Ahí usted lo tiene. Ahí se está automáticamente cargando la página. ¿Sí? Se está cargando la página. Y tenemos la información que queríamos. Periodo 2021-2022, tipo de educación todas, zona de planificación todas, provincias todas. No me ha dicho, quiero solo Santa Elena, quiero solo Zamora, quiero solo Guayas. No, no dice nada el ejercicio, por lo tanto, pues está acá, ¿ok? Y aquí yo voy a tener las instituciones educativas, ¿no? Dice... Aquí está. Y estudiantes por institución educativa. Y aquí tengo desagregado inclusive. Me dice, ¿cuántas mujeres hay? 2.135.739. ¿Y cuántos hombres hay? 2.173.400 hombres. Entonces, ya tengo los datos. Lo único que tengo que hacer es aplicarle a cada una de estas cifras el valor correspondiente, 99% de confianza, 1% de margen de error por cada uno de los géneros. Entonces, vamos a realizar esto. 2.135.000, 2.135.739. ¿Ok? 99% de confianza, 1% de margen de error, me sale 16.513 personas. Perdón, mujeres. Y luego pues tengo que hacerlo por hombres. 2.173.400. 2.173.400. Y ahí yo tengo. En el otro caso es 16.515. Bien, hasta ahí preguntas. Hasta ahí preguntas. Miss, creo No, que ahí ninguna, Miss. sí, me equivoqué, porque saqué la cifra total de hombres y mujeres, una margen de error. Ah, las unió usted. No, pues, por esa razón yo siempre les digo, todo comunicador tiene que aprender a leer. Y aquí está. Además es muy exhaustivo en pedir la cantidad de hombres y mujeres para garantizar la equidad en los procesos. Recuerden cuando aprendimos el muestreo por conglomerados, el muestreo estratificado que respetaba las proporciones. Entonces, eso era todo. Yo mañana más tarde, cuando ustedes tengan que hacer sus procesos de investigación, créame que lo más horroroso que podemos sentir es que usted salga con sus adefesios de decir de que usted va a hacer una muestra de 100. ¿Por qué? Porque me da la gana. No, eso no se vale. Ok, cuando usted va a trabajar con poblaciones, usted tiene que determinar qué tipo de muestreo va a hacer. Cuando conocemos la población, nosotros sabemos que podemos tener el aleatorio simple, el estratificado, el por conglomerados, ¿ok? En ese plano, ¿ok? Pero cuando no sabemos la población, entonces ahí sí podemos a utilizar los muestreos no probabilísticos y en efecto, ahí sí podemos decir, ok, de acuerdo a la experiencia del investigador, se estima que una cantidad o una muestra significativa, representativa, es de 100 personas. Y ahí ya usted dependerá, pues no, pero usted ya está conociendo acá que para tener rigurosidad en el contexto de investigación y en el término estadístico, usted tiene que tener más de 300
de 300 personas o de 300 muestras, ¿ok? Bien. ¿Difícil o fácil el deber? Fácil, Miss. Fácil. Fácil, pero eso sí, tenemos primero que concentrarnos. Usted ya conoce, al menos mis deberes jamás van a ser como que, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Eso usted no me puede pedir. Es más, ahora hemos hecho el ejercicio porque en el examen yo también les puedo pedir cualquier situación relativamente a esa. Mire que les he dado ahí algunos tips. Primero, no utilice separador de miles cuando vaya a calcular la muestra. ¿Por qué? Porque eso altera, ¿ok? Eso va a alterar esa cantidad. Segundo, busque estadísticas por temas. Siempre va a existir esa parte, ¿no? Entonces, usted asocie. No se quede solo aquí. Usted mire, puede explorar. Y también puedo sacar estas cifras del periodo actual. Claro, ya hay información cargada. Entonces, ahí usted está viendo, ¿no? Mire que ha incrementado la población en edad de educación. Mire, aquí está inclusive, están, si queremos hacer, no sé, un estudio sobre las instituciones educativas, cómo le dan apertura a estudiantes del extranjero. Entonces ahí usted ve, ¿de qué nacionalidades existen más representatividad en Ecuador? Aquí está colombiana, está venezolana, está peruana y está pues el contexto de los otros. Donde por supuesto que está ganando participación acá en Ecuador, Venezuela. Y no es ajeno a la realidad. Nosotros cuando vemos personas extranjeras, pues justamente nos damos cuenta de que son personas de nacionalidad venezolana. Entonces, las estadísticas no mienten, por si acaso. ¿Ok? Bien. Esto es lo que nosotros conocemos como las estadísticas micro. ¿Qué quiere decir? Las estadísticas que van enfocadas a los ciudadanos. Pero también nosotros tenemos una página donde podemos encontrar, en cambio, las cifras macros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las cifras del PIB, las cifras del riesgo país, las cifras de las exportaciones, menos las importaciones, que es la balanza comercial. También tenemos ahí en este contexto macro cuáles son las actividades productivas que aportan de manera más significativa hacia la producción o hacia el PIB, que es lo que se interesa. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto, profesora, sí, pero ¿qué es? Entonces, o cómo lo podemos definir. Entonces, podemos definirla como el total de la producción que se realiza en un país en un periodo determinado. ¿Y para qué sirve eso? Entonces, nos sirve para conocer cómo está en términos económicos un país. Si el PIB per cápita es bajo, entonces nosotros vamos a saber que necesitamos fomentar muchas cosas más, pero versus lo que las cifras nos muestran. ¿Dónde encontramos eso? Entonces, miren que hasta inclusive esa parte les voy a decir, las cifras micros, las cifras que tienen que o se refieren a los ciudadanos, a las provincias, eso lo encontramos en el INEC, pero las cifras que son más relacionados a contextos económicos, nosotros la vamos a encontrar en el Banco Central del Ecuador. Y ahí justamente voy a empezar con esto de los medios para la enculturación de las cifras estadísticas. Veamos, si usted pone Banco Central del Ecuador, no me puedo acordar, dice usted, no me puedo acordar, es bce.fin.es, ok, pero sin embargo, pues vamos a hacerlo al estilo de ustedes, ¿ya? Banco Central del Ecuador, aperturamos. Y aquí es donde existe, pues, esa particularidad, ¿no? Primero, ya estamos viendo, déjeme dejar de compartir y volver a compartir para que usted, pues, tenga ahí esa facilidad, ¿ok? Ahí la estamos viendo.
Entonces, ¿qué observamos acá? ¿Qué observamos acá? Primero, pues, un mapa o un bosquejo poco amigable, ¿verdad? Poco amigable, pero sin embargo, pues aquí estamos viendo la dinámica. ¿Dónde encontramos dónde encontramos esta información? Entonces, aquí, información económica y estadística, ¿ok? Información económica y estadística. Yo recuerdo que en el pre yo les hablaba muchísimo de estas cifras, sobre todo en el riesgo país, que es el indicador de, del Ecuador frente a la percepción de cumplimiento de obligaciones por parte del extranjero, ¿ok? Entonces, bien, aquí nosotros vamos a encontrar todas estas cifras, usted también se las puede descargar. Las más importantes o las más interesantes siempre va a ser el tema de la inflación, la tasa de desempleo, y lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, la deuda externa pública, que siempre pues, se aduce que es superior y por esa razón es como estamos, ¿no? Entonces, y tiene, no es ajena a la realidad. Usted está viendo ahí la cifra y dice la deuda externa pública como porcentaje del PIB mensual, es decir, que si nosotros pagaríamos puntualmente esos contextos de la deuda pública, se llevaría el 41.6% de lo que es el PIB, ¿ok? Bien, exportaciones totales en millones, ahí también tenemos saldo de la deuda pública, el índice Dow Jones, el riesgo país, que en ese caso pues es lo que particularmente mide si Ecuador es riesgoso o no es riesgoso en cumplir sus obligaciones. Entonces, bien, ¿cuáles son los mecanismos que influyen en estos índices? Pues estos índices es como que absorben toda la información y lo transmiten a través de números. Entonces, por ejemplo, cuando existen contextos de inseguridad, eso también le manda una señal al mercado y eso castiga el riesgo país, porque pues usted sabe que en una ciudad o en un país donde existe inseguridad, pues no existen garantías pertinentes para la inversión. Entonces, ahí esto es todo lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el 2022 hacia acá, si bien es cierto, empezó con un riesgo país de 764, pero en los actuales momentos tenemos un riesgo país de 807 puntos. Y ahí vienen las interpretaciones. Por ejemplo, si el índice es mucho más alto, eso quiere decir que somos una economía más riesgosa, por ende, los otros países no nos van a ver como atractivos para las inversiones, versus si es con porcentajes o con puntos menos, entonces pues ahí nosotros vamos a ser atractivos para la inversión frente a otros países. ¿Ok? Eso, por ejemplo, en cuanto a riesgo país. La balanza comercial también usted la vio por ahí. La balanza comercial es las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué quiere decir en este contexto? Que lo ideal sería que Ecuador exporte más que los productos que importan, porque así pues tiene un saldo positivo. Y si lo está, bueno, lo está logrando relativamente. Cuando usted ve aquí el saldo de la balanza comercial como porcentaje del PIB acumulado es 3.58, está positivo. Cuando está negativo quiere decir que hemos importado más de lo que hemos exportado. Entonces aquí nosotros vemos cómo pues está recuperando esa actividad dentro de la población. Pero bien, vuelvo y les repito, esto de aquí es como conocimiento general, porque mañana más tarde, cuando ustedes estén realizando sus procesos de investigación o estén haciendo un comparativo, a mí sí me gustaría que ustedes utilicen cifras, más que nada, porque las cifras son muy importantes de administrar y nos va a llevar hacia este punto que vamos a trabajar en este momento. Los medios como mecanismos de enculturación de la estadística. Bien. Pregunto. Déjenme cerrar esta parte para poder aperturar la otra.
María Fernanda Sandoya, creo que es, ¿verdad? Ajá, María Fernanda Sandoya. Buenos días, profesora, dígame. Hola, María Fernanda. María Fernanda, ¿cómo crees que deberían de ser las estrategias que deberían adoptar los medios de comunicación para la enculturación estadística? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál debería ser esa estrategia? Pues eso em, o sea que no es como añadir, pero se podría decir añadir las estadísticas. Por ejemplo, los comunicadores usar investigar y así usar estadísticas más seguido para tener más concretas los reportajes o las noticias que uno da para no tener ciertas fallas cuando uno va a decir algo. Ok, Gaby Lindao. Buenos días. Buenos días, Gaby. ¿Cuál debería ser esa estrategia? ¿Cómo deberían hacerlo? Mm, Dominic Lino. Buenos días, Miss. ¿Cómo estás, Dominic? ¿Cómo debería ser esa estrategia? Analizando datos. No, Ah, analizando datos. ¿Cómo? mediante investigaciones. Bien. Más adelante, en su, creo, si mal no me fallan los cálculos, en su quinto semestre, ustedes van a tener asignaturas que justamente van a evocar a esa verificación de datos. No sé si ustedes habrán escuchado ya sobre estas subdivisiones de medios que justamente se dedican a la elaboración de estadísticas, ¿ok? ¿Por qué razón? Contratar, comprar bases de datos requiere de inversiones, aunque ustedes no lo crean. Por esa razón es que muchas veces hacer encuestas no es al azar los resultados. Lo que se pretende es tener una base de datos sólida, de tal manera de que nosotros podamos utilizar en un futuro no muy lejano esas mismas bases de datos. ¿Para qué? Para diferentes aspectos. Hay muchos medios que en la actualidad ya tienen sus propias bases de datos. Y se los voy a demostrar a continuación. Espera un ratito para poder cerrar estas páginas de acá. ¿Ok? Como usted lo podrá ver, sobre todo cuando existen o estamos a puertas de un proceso electoral,
sí se habrá identificado que los medios hacen su propia verificación de datos, ¿ok? ¿Para qué? Pues para conocer en realidad cuáles son las verdaderas intenciones de los ciudadanos comunes. Por esa razón, por ejemplo, aquí traje un ejemplo del Heraldo, ¿ok? Donde ellos justamente hablan sobre ese fact-checking o la verificación de hechos y combate a la desinformación clave en las elecciones de Honduras, ¿ok? Así hay muchos medios de comunicación que tienen sus propios mecanismos para la verificación de datos, tal como usted lo está viendo aquí. ¿Ok? Hacia allá vamos. En Ecuador, ¿cuáles son estos medios que tienen sus propias bases de datos? Lo que nosotros conocemos como Fundamedios. Usted ingresa acá, usted se va a dar cuenta de la labor que está realizando esta fundación, ¿no? Bueno, ahora están con el periodismo y cambio climático, que hubiese sido chévere de poder participar con otros grupos, pero bueno, en fin, esperemos que más adelante se pueda realizar. Entonces, acá usted está viendo, ¿no? Los casos emblemáticos que ellos han descubierto que son fact-checkings. Entonces, pues aquí tienes, ¿no? Aquí tiene un poco de lo que se hace, ¿ya? Si usted puede, sígalo, ¿ok? Si usted puede, sígalos. Acá usted tiene bases de datos más relacionados a su contexto, ¿no? A su medio, que es particularmente medios de comunicación. En Argentina también hay medios. Es más, si usted me pregunta a mí, esto es algo que se viene en auge. Por esa razón siempre yo les estoy tratando, motivando a que ustedes exploren un poquito más en los contextos de comunicación. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque esta es la tendencia. ¿Ok? Esa es la tendencia de que los propios medios de comunicación tengan sus sistemas de bases de datos, ¿ok? Para la verificación de la información. Como usted ve, por ejemplo, acá, un ratito, déjenme compartirle la pantalla. Radios tienen sus propios sistemas de construcción de datos, ¿ok? Tienen sus propios sistemas de construcción de datos, son radios, que ahí las tienen, ¿no? Recuerde mucho, y ya vamos a hablar sobre eso, pero quiero que usted tenga claro que no solamente se puede contar con bases de datos en televisión, no solo se puede contar con bases de datos en radios, en prensa, sino que pues este va a ser una tendencia, o es ya una tendencia, quizás en Ecuador no se escuche mucho, pero en otros países sí, ¿no? La propia administración de la base de datos que ellos puedan lograr. Recuerden que ustedes mañana más tarde van a estar trabajando en el campo, ¿verdad? Donde a través de la observación inclusive se puede pues obtener algo de información. No sé si tengan preguntas en relación a el tema que estamos trabajando. Preguntas. ¿Conoce usted de un medio que pues manifieste tener sus propias bases de datos? No, no lo sabía. No lo sabía. Sí, pues bien, pero ahora ya las están viendo. Mire, por ejemplo, aquí tengo otro. ¿Cómo ellos saben de los temas de las estafas? Pues
hacen procesos estadísticos para la recolección de información. Por ejemplo, aquí tenemos del Clarín, que el Clarín es de Argentina, entonces sacan un tema, ¿no? Estafas en LinkedIn, cuáles son las falsas ofertas de empleo y cómo identificarlas. Eso no lo van a encontrar en cualquier página, eso ellos tienen que hacer un proceso de investigación y de recolección de datos para poder mostrar a los clientes, ¿no? Entonces, ahí usted ve, ellos tienen sus propias conjeturas al final de un proceso de investigación. Entonces, para eso sirven este tipo de datos. Si se da cuenta que dice verificación, todo va relacionado al contexto de la verificación de los datos. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta ahí en relación al tema que estamos trabajando? No. Denise está ahí con la bendición. Ok, vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Con esto, a ver, Alison Galdea, cuénteme. Sí, este tipo de plataformas que usted está indicando de diversos países solo recoge información sobre tal vez alguna temática y ellos investigan y colocan a disposición esos datos al público. Así es. Es lo que nosotros estamos viendo como el periodismo de datos. ¿Sí? El periodismo de datos. ¿Lo habrán escuchado ustedes ya? ¿No? ¿Es la primera vez que lo escuchan? Periodismo de datos. Sí, eso es lo que está ahora en tendencia, ¿no? Por eso yo les digo, en el tema de la comunicación, uno nunca se debe de conformar con, con lo que está dado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchos de ustedes, y es la controversia particular, ¿por qué van a estudiar comunicación? Comunicación no tiene mucha apertura. Comunicación está saturado el mercado. Pues no, porque si nosotros empezamos a crear necesidades, tales como esto, ¿no? El periodismo de datos y de la información, pues ustedes tienen amplio campo. Y sobre todo si a ustedes les gustaría estar inmersos en el periodismo de investigación, pues esta es la oportunidad de poderlo realizar. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Se ríe Ricardo. ¿Sí? ¿No? ¿Avanzamos? Ok. Con esto prácticamente estamos cerrando nuestra primera unidad. ¿Ok? Nuestra primera unidad, hemos abordado ya todos los temas de la primera unidad, como usted lo está viendo, el rol de la estadística en la investigación social, el proceso de investigación en comunicación, los tipos de estadística descriptiva, inferencial y el diseño experimental, y los medios de comunicación como herramienta para inculturación estadística. ¿Ok? Ahora vamos a entrar justamente a esta parte. Los métodos cuantitativos de investigación en comunicación, y vamos a hablar sobre la producción y búsqueda de datos cuantitativos. Pero antes de eso, a mí sí me interesaría conocer qué es un dato para usted. ¿Ok? Veamos. Jocelyn Pita. Jocelyn Pita. Dígame. ¿Estás dormida, Jocelyn? Ok. Veamos.
ver si están despiertos. Van a registrar en este momento su asistencia. ¿Ok? Van a registrar en este momento su asistencia. El que se quedó, pues qué pena. Y no me venga con el chiste de que, ay, profesora, es que tenía mal el internet, porque todos están conectados. Si no registran su asistencia, entenderé que están más dormidos que despiertos. ¿Ok? Ahí está la contraseña para que la registren en este momento. Solo van a tener 10 minutos para poder registrar la asistencia. Si no la registre, ni se le ocurra decirme, profesora, regístrame la asistencia porque tengo problemas del internet, porque eso es falso. ¿Ok? Vamos, registre rápido Estoy su asistencia. despierta, pero no la entiendo bien porque se escucha entrecortado. Cruz, no estás despierta porque si no hace rato ya hubieses hablado. No, sí estoy aquí, por eso tengo la cámara apagada, porque de verdad que se escucha entrecortado, igual estoy preguntando, y como yo sé que Pero tienes Ricardo que está grabando salir. la clase, Lo que entonces, siempre digo, perdón que te interrumpa, lo que siempre digo es, si usted está escuchando interferencias en la señal, salga y vuelva a ingresar. ¿Ok? Aprovechen estos momentos que los compañeros están registrando la asistencia. Salga y vuelva a ingresar a la plataforma. ¿Ok? Bien. Veamos. La pregunta que existía hace un momento era, ¿qué es un dato? ¿Qué es un dato? Vamos a preguntarle a Nayeli Gavino, ¿qué es un dato? Buenos días, Miss. Una pequeña información. Una pequeña información, ¿ok? Gracias, Nayeli. Veamos, Milipico. ¿Qué es un dato? Buenos días, Miss. Para mí un dato es un elemento de la información. Es un elemento de la información. John Fernández, ¿qué es un dato? Sí, profesora. Son hechos que se permiten analizarlos y conocerlos. Son hechos que se permiten analizarlos y conocerlos. Karen, ¿qué es un dato? Es un documento o una información que da testimonio para llegar a un... Ay, se me fue la palabra. Para llegar a conocer cifras de estadística. Ok, para llegar a conocer algo. Miss, Bien, ¿puede ser vamos. agrupaciones de números? También puede ser agrupaciones de números, ¿ok? Vamos viendo, entonces. Pueden ser cifras. Pueden ser cifras, dice Miss, Jenny. también puede ser una información concreta sobre hechos que permiten después analizarlos, después de conocerlos.
Claro, ok, vamos a ir viendo las conceptualizaciones y definiciones, ok. La construcción de los datos. Decían sus compañeros, un dato puede ser una cifra, un dato puede ser ese algo que me pareció interesante a través del proceso de observación, un dato puede ser un número, etcétera. Entonces, ¿a qué nosotros llamamos un dato? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las principales ideas? Y vamos a fijarnos justamente en la imagen. Entonces, un dato, y tenemos ahí un símbolo de un mensaje, tenemos un símbolo de una lupa, tenemos un símbolo de un televisor, tenemos un símbolo de una flecha, tenemos un símbolo de un mundo, de un mapamundi, perdón, de un reloj, de un localizador, de una llamada, de una contraseña, de un carrito de compras. Entonces, ¿qué nos está dando a interpretar esta imagen? Que todos esos datos van registrados en una plataforma o sea en algún almacenamiento interno para poder categorizar cada uno de ellos. Ujú, ok, todo lo que podamos observar, todo lo que podamos analizar, se va a constituir en un dato. Por esa razón es que es importante y justamente le anexé esta imagen. ¿Por qué razón? Porque en comunicación todo se puede analizar. El discurso, el contenido, la identidad gráfica, los comportamientos inclusive de los medios, el monopolio que muchas veces existen por parte de los medios, las reacciones de los públicos o de las audiencias, es decir, todo se puede analizar, ¿ok? Por eso es que usted encuentra en tendencias, muchas veces dice análisis de contenidos, análisis del discurso, a representaciones o narrativas representativas a partir de fotografías o imágenes. Ya particularmente ya no se utiliza las mismas investigaciones de siempre, sino ya se van hacia otros contextos y que justamente vienen de la mano de la identificación de lo que es un dato. ¿Qué es un dato para nosotros? Entonces, ¿cuáles son las principales ideas? Pues representan información que queremos recordar, comparar, manipular o analizar. Es decir, identificamos ese algo que para nosotros va a resultar necesario conocer, aplicar, analizar, determinar. ¿Ok? Acá como lo dice, pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser imágenes o hasta inclusive pueden ser sonidos. No sé si ustedes en su momento pues habrán escuchado que igualmente el tono de voz es un dato. Hay muchas personas que a través del tono de voz, pues en ese contexto pueden demostrar cuáles son los estados de ánimos en su momento o asimismo pues pueden generar datos relacionados a la personalidad. Entonces, todo se constituye en un dato. Pueden estar inclusive compuestos por otros datos. Pero en sí, ¿qué es un dato? Entonces decimos que tiene su origen etimológico en el término latino datum, que significa lo dado, es decir, lo que está. Javier Gil Flores señala que la mayoría de los autores asumen que el investigador desempeña un papel activo respecto de los datos. El dato es el resultado de un proceso de elaboración, es decir, el dato hay que construirlo, y eso también es cierto. Nosotros también a través de nuestras acciones podemos generar más datos. Entonces, todo lo que está dado, todo lo que podemos tangibilizar o lo que no podemos tocar, también se constituye en un dato. Definición, entonces, será aquella información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte físico o simbólico.
implica una elaboración conceptual y además se puede expresar a través de alguna forma de lenguaje. Por eso cuando ustedes tienen en sus procesos de investigación, muchas veces dicen, ok, defíname cuáles van a ser esas variables o esos datos, que ya les nombré hacia dónde íbamos a llegar. Entonces, defíname, es decir, genérele un concepto. ¿Qué es? ¿Cómo va a participar? ¿Cómo va a aportar a su proceso de investigación? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está conectado a su proceso de investigación? Y por ejemplo, ahí tenemos imágenes de dinero, tenemos imágenes de comportamientos de las personas donde están en una parada de autobús o de tren, pero todos están con celulares. Acá también tenemos una computadora que está relativamente, pues, donde se puede evidenciar cifras, estadísticas, gráficos, o asimismo, pues, donde nosotros podemos ver infraestructura, que también es un dato que se puede administrar, que se puede dar, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de los datos? Primero, una elaboración conceptual, lo que les he dicho, ustedes deberán definir cómo ese dato va a aportar a su investigación. ¿Por qué es tan importante analizarlo? ¿Por qué es importante medirlo? ¿Por qué es importante determinarlo? ¿Ok? Un contenido informativo, porque a través de ese proceso conceptual usted va a informar, o a través de esa administración del dato usted va a generar otro componente, otro dato. Por supuesto que va a tener que registrarse en algún soporte físico. Cuando usted, por ejemplo, realiza la encuesta, ¿qué está obteniendo? Usted está obteniendo datos y pues en ese plano usted lo tiene que ir registrando en un componente físico. Y asimismo, por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar el discurso, analizar el contenido, también tenemos que ir definiendo cómo van a operacionalizarse esas variables, cómo las va a ir registrando. La expresión de los mismos en alguna forma de lenguaje numérico o no. Ahí es donde venía mucho esa interpretación que nosotros tenemos que darle a los datos, ¿verdad? A veces sí los podemos contabilizar, pero muchas veces no, y le tenemos que dar atributos que son cualidades o que son características. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, avanzamos. ¿Cuándo aparecen los datos? Los datos operan durante todo el proceso de investigación, ¿sí? Durante todo el proceso de investigación. Por eso, cuando usted define, ¿sí?, su marco conceptual, su marco teórico, su marco legal, lo único que está haciendo es conociendo cuáles son los datos que va a necesitar plantear, sea esto en su entrevista, sea en su encuesta, sea en su focus group, o la herramienta que usted determine para la extracción de esos datos. Entonces, cuando usted arma todo su componente investigativo, asimismo lo que está haciendo es determinando cuáles van a ser esos datos que va a extraer. Por ejemplo, durante una entrevista se producen datos de naturaleza verbal, lo que le decía hace un momento, y esos datos de naturaleza verbal usted va a descifrar si los conecta a números o si los va a conectar pues directamente a cualidades, a atributos, a características. Test de inteligencia, por ejemplo, son datos de naturaleza numérica. ¿Por qué razón? Pues porque en ese contexto usted va a determinar cifras. El investigador encuentra datos que han sido producidos por otros y particularmente todo proceso de investigación parte de esos datos que han sido producidos por otras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros planteamos nuestro problema, tenemos que definir cuáles han sido las teorías que han sido determinadas con anterioridad sobre eso, ¿no? Bien.
El dato es el resultado de la interacción entre el investigador con sus supuestos básicos, subyacentes, su enfoque del problema, los objetivos del estudio y su adhesión a algún paradigma teórico y o metodológico. Me esperan un ratito, por favor. Denme 5 minutos y otra vez regreso a la clase. Sí, denme un ratito hasta eso. Vayan a tomar agua o vayan al baño y ya nos conectamos. Bien, chicos, perdón la interrupción, pero bueno, vamos avanzando, ¿ya? Como les decía, entonces, los datos en sí es el resultado de la interacción entre el investigador con sus supuestos básicos, subyacentes, su enfoque del problema, los objetivos del estudio y su adhesión a algún paradigma teórico y o metodológico. Por esa razón, cuando ustedes ven el proceso de metodología de la investigación, muchas veces ahí se tienen que definir muchas cosas, entre otras, cuál va a ser el enfoque de la investigación. Segundo, cuáles van a ser las técnicas. Y por esa razón,
ahí parten muchas realidades. Cada uno de los docentes, y mire que ahí me voy por el tema de mis compañeros hasta inclusive, cada uno de los docentes tenemos distintas formas de abordar la investigación. Y por eso es que a veces hasta inclusive los alumnos dicen, pero ¿cómo? Si el otro profesor, y comienzan las comparaciones, ¿verdad? Cada uno tiene su forma tan particular de realizar el proceso de investigación. Hay unos que se van a ligar directamente a los procesos de investigación estadísticos, cuantitativos. Habrán otros que los lleven hacia los procesos de investigación cualitativas y todos van a estar de manera correcta, ¿ok? Todos van a estar bien. ¿Por qué? Porque va a depender de la adhesión del paradigma al cual nosotros queramos llevar el proceso de investigación. Entonces, mañana más tarde cuando ustedes, yo qué sé, en investigación en comunicación, va a ingresar un profesor y les va a decir, bueno, vamos a trabajar solo el enfoque cualitativo. Entonces usted va a decir, ¿cómo enfoque cualitativo? Si nosotros también conocemos el enfoque mixto, y el profesor va a decir, no, es que así no se hace la investigación. Usted simple y sencillamente, pues aproveche los conocimientos. ¿Por qué? Porque cada uno de los docentes se adhiere al paradigma del cual ejerce su profesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, particularmente los comunicadores, netamente comunicadores, usted va a ver que siempre los va a llevar hacia los enfoques cualitativos. Los profesores como yo, siempre los vamos a llevar hacia los enfoques cuantitativos. Y no quiere decir que el otro esté mal, sino es que, vuelvo y les repito, cada uno se va a adherir a su paradigma del proceso profesional. ¿Ok? Bien. Johan Galtung dice que se obtienen datos sociológicos cuando un sociólogo registra hechos acerca de algún sector de la realidad social o recibe hechos registrados para él. ¿Por qué les hablo del contexto social? Porque resultará ser que ustedes, dentro de sus procesos de investigación, pues van a tener que hacer investigación a la sociedad, a esa gente que muchas veces es muy difícil de comprender sus comportamientos, de comprender sus estados, hasta inclusive, ¿no? Pero pues de eso resulta bastante simpático el análisis, ¿no? Por esa razón es que anteriormente la licenciatura era en comunicación social, pero pues sesgaba mucho. Ahora si usted se da cuenta, pues tenemos un amplio currículo, pues donde usted tiene muchas asignaturas que aprender y de ahí a lo mejor va a ir definiendo, ¿no? Ah, no, a mí me gusta la comunicación organizacional, a mí me gustan las relaciones públicas, a mí me gustan los community managers, me gusta hablar sobre un diseño multimedia, me gusta sobre el periodismo. Entonces, pero en cada uno de esos hay un dato, ¿ok? Y en cada uno de ellos está involucrado la sociedad. Los datos se van a convertir en unidad de análisis. ¿Qué quiere decir unidad de análisis? Son elementos menores y no divisibles que componen el universo de estudio de una investigación. Es decir, son esas particularidades. Ah, ya, identifico características, identifico datos. Me esperan un ratito, por favor. Ok, entonces, bueno, son unidades de análisis, es decir, no se dividen, sino más bien se identifican algo en particular, ¿no? Sobre dichos elementos se estudia el comportamiento de las variables, su definición se realiza a través del marco teórico. Por eso es que usted, cuando está haciendo ya el proceso de investigación, entonces lo primerito que le van a decir es cuál es su unidad de análisis, es decir, cómo va a ir desagregando, cómo va a ir no dividiendo, sino identificando cada una de esas particularidades que va a analizar.
Y luego sí se van a convertir en variables y esas variables van a tomar valores, ¿ok? Y esas variables van a tomar valores. Una unidad de análisis que es una variable y asumirá un determinado valor. A ver, ¿por qué me está haciendo esto esta profesora? Ya. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces en los cuestionarios que se supone que van a extraer los datos, que van a extraer la información, muchas veces hay preguntas que no aportan en nada al proceso de investigación. ¿Cómo es eso, profesora? Pues resulta que en ese contexto a veces hay preguntas que son vanas, hay preguntas que no aportan en nada al proceso de investigación. Y usted no sabe ni por qué las pregunta, ¿ok? Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando no tenemos definidas las unidades de análisis, tampoco sabemos cuáles van a ser definitivamente las variables que aportan a mi estudio y peor aún, no sé ni cómo les voy a dar los valores para que estas variables pues me puedan dar algún sentido. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos? Los datos de acuerdo a Mainz, Holm y Hufner, dice que podemos tratar a los individuos como seres sociales. En otras palabras, una unidad de análisis puede ser un individuo. También puede ser un productos de la acción humana, tipo material como inmaterial, ideas, representaciones valorativas y normas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos agrupar a las personas que piensan, supongamos, a las personas que piensan que el gobierno está haciendo bien las cosas, es su idea. Podemos agrupar a las personas que dicen que el gobierno está haciendo mal las cosas y pues ahí podemos materializar a la acción humana. Representaciones valorativas, entonces también podemos agruparlas de esa forma y también los contextos normativos. También un dato puede ser colectivos sociales o grupos, desde conglomerados pequeños hasta colectividades organizadas con inclusión de las sociedades globales. ¿Ok? Eso va a depender mucho de qué es lo que usted quiera estudiar. Cuando las unidades son colectivos sociales, se distingue entre unidades de análisis y unidades de observación. ¿Qué quiere decir esta parte? Cuando usted al individuo lo ve de una manera única, ¿sí? Va a ser una unidad de análisis, pero asimismo, cuando ese individuo forma parte de un colectivo, usted lo va a ver como una unidad de observación. ¿Cómo es eso, profesora? A ver, supongamos, aquí tenemos al compañero Ricardo Roca, ¿ok? Ricardo Roca va a ser uno cuando él está solo, ¿ok? Va a ser uno cuando él está solo, ¿ok? ¿A qué se refiere? A lo mejor que cuando está solo, Ricardo no tenga mucha habilidad para comunicarse. Cuando esté solo, a lo mejor, estoy en sentido figurado, Ricardo, por si acaso, no se vaya a ofender. A lo mejor Ricardo cuando está solo no es capaz de poder hablar a los profesores, etcétera, ¿no? Pero en cambio, cuando Ricardo está con el grupo, entonces Ricardo actúa como líder, es relajoso, en este caso, pues es incitador de malas acciones, etc. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Cuando Ricardo pertenece a un colectivo social es uno, ¿sí? Versus cuando Ricardo está de manera individual es otra persona. Por esa razón es que cuando hablamos de colectivos sociales, tenemos que ver cómo está ese individuo, cómo aporta ese individuo a ese colectivo, y eso hablamos de unidades de análisis, pero asimismo el comportamiento, cuando está en conglomerados, cuando están asociados, eso se convierte en una unidad de observación. ¿Okay?
Bien. Francis Kohn, en cambio, dice que el significado de la palabra variable no solo contiene la connotación de aspecto o de dimensión de un fenómeno, sino también la propiedad de estos aspectos o dimensiones para asumir diferentes valores. Ah, aquí ya me está hablando de variables. Ah, ya, unidad de análisis, es decir, quién me va a proveer la información. Si es a través de un colectivo, se va a llamar unidad de observación. Y esta unidad de observación, sí, me va a permitir a mí sacar las variables, ¿ok? Sacar las variables. ¿Qué es una variable? Es una característica, es una cualidad que me va a aportar de manera significativa a mi proceso de investigación. Las variables son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a depender, como usted ya lo vio, de qué enfoque de investigación yo tenga. Ya van por ahí, ya ustedes debieron haber visto o hablado en metodología de investigación sobre el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, ¿verdad? Ya el profesor les tuvo que haber dado connotaciones de que por dónde transita o dónde debería transitar los procesos de investigación. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es la variable, es decir, a poder determinar cuál es esa característica que no es estándar en mi unidad de análisis y que a su vez pues me va a permitir recolectar o identificar los datos que necesito para mi proceso de investigación. ¿Ok? Las variables deben de, se trata de algún aspecto y o magnitud de un elemento o una unidad de análisis capaz de asumir diferentes cualidades y o valores. En sociología, un atributo o cualidad que presentan los individuos o los hechos sociales susceptibles de ser observados y medidos de alguna forma. ¿Ok? Bien, variables. ¿Qué aspectos toman? ¿No? ¿Qué aspectos toman? Bien, un ratito. Los valores, ¿ok? Los valores. Un valor, ¿qué es un valor? Un valor es una cifra, dicen algunos compañeros, un valor es, pues, esa característica o categoría. Entonces, un valor o categoría es una de las diferentes posiciones o alternativas que presenta la variable y adopta alguna unidad de análisis y se puede expresar cualitativamente a través de una clasificación por ausencia y presencia, por jerarquía u orden, o si no cuantitativamente, es decir, a través de magnitudes. Las variables siempre van a tener alguna valoración, ¿ok? Por ejemplo, estado de ánimo, entonces tenemos ahí las valoraciones, alegre, indiferente o triste. Y aunque no lo queramos reconocer, esas son categorías que tienen implícito un valor. Cuando está alegre, entonces decimos que es lo máximo. Cuando está indiferente, decimos que es medio, y cuando está triste, decimos que es lo más bajo. Implícitamente eso tiene una valoración, una categorización. Ahí usted tiene mi dato y mi variable. ¿Ok? Bien. ¿Qué quiero que usted realice? Y aquí vamos a conversar un poquito. ¿Ok? Vamos a conversar un poquito. Ustedes ya están realizando sus procesos de investigación en la asignatura de metodología de la investigación, ¿cierto? ¿Por qué, Ricardo, haces así como que? Hoy día, por ejemplo, licenciado, vamos por la parte de recién el planteamiento. Ajá. Sí, y recién con lo que son sacar objetivo general y objetivos específicos. Ya, eso por ahí vamos. Pero aprendan bien esa parte. ¿Ok? ¿Con quién están? Con el licenciado Matamoros. Ah, ya, bien. Yo lo que siempre digo es que ustedes tienen que estar atentos a eso. Lo que se les da en estadística aporta a metodología de investigación. Entonces, yo sé que ahora recién están por el planteamiento de los objetivos, etcétera, pero ya tienen definido el tema, ¿cierto? A ver, Ricardo, ¿de qué vas a hablar en tu tema de investigación?
Ya estoy abriendo el documento. Aquí dice, a ver. Ni siquiera se acuerda. Es que recién ayer estuve ya terminándolo. Bien, ya, aquí. El tema es de los canales de comunicación interna de las empresas públicas y privadas del Cantón La Libertad. Ya, y ahí tienes un problema, ¿verdad? Claro. Ajá, la falta de comunicación interna en las empresas públicas. Ok, ok, bien. ¿Cuál va a ser tu unidad de análisis? Vendría a ser identificar los canales de comunicación interna. A ellos tú le vas a preguntar a los canales. No, identificarse a los... Primero, ¿cuáles son los canales que usan las empresas? Ajá, pero ¿a quién le vas a preguntar? A las empresas, iba a todavía seleccionar a las empresas, claro. Bien, eso pasa, verás. Ahí tienes un problema, Ricardo, porque estás generalizando mucho. ¿Cuántas instituciones públicas hay en La Libertad? Hay bastantes. Entonces, yo lo que siempre les voy a decir, y por esa razón viene el tema de hoy, es que los datos nosotros tenemos que definir una sola unidad de análisis, es decir, quién nos va a proveer. Y por ejemplo, sería chéverísimo que nosotros podamos hacer un estudio de todas las empresas, pero en términos reales, Ricardo, ¿vas a alcanzar a hacer a todas las empresas? Que todavía no sé si enfocarme solo en los que son los canales principales, que serían las empresas que solo usan WhatsApp y Instagram. O sea, no quería No, pero me identificar. refiero, es que tú estás ampliando mucho, mucho el espacio, Ricardo, porque cuando hablas de empresas públicas, son bastantes, pues. Que también en Libertad no están ubicadas todas. Y peor aún, pues Ricardo, vas a tener chance para movilizarte. Pero dependiendo, o sea, por eso el día de hoy que nos toca con el licenciado, a ver qué me iba a decir, porque yo todavía no he presentado, como decir, el ejemplo. Pero ya vas viendo, Ricardo. ¿Okay? Justamente de esta asignatura usted puede sacar qué es una unidad de análisis, quién les va a proveer la información, quién les va a dar la información. Entonces, si nosotros, por ejemplo, generalizamos, entonces vamos a tener muchísima información. ¿Cómo la vamos a sistematizar? ¿Cómo la vamos a organizar? ¿Cómo la vamos a presentar? Y luego, ¿cómo la vamos a interpretar? Entonces, son muchos aspectos que hay que ir viendo. Pero, pues, bien, entonces yo creo que con ustedes no voy a poder hacer la actividad cuando tienen que presentar ya todos la actividad que está realizando Ricardo. A ver, en lo que estamos haciendo, se supone que hoy día le vamos a revisar. El día después. Ya, perfecto. Verán, ¿cuántos son ustedes? Ustedes son los poquitos. No, ustedes son los bastantes. 43 son. Y solamente aquí hay 39. ¿Qué habrá pasado con los otros? Ya se retiraron. Bueno, en fin. Verán, yo sé que nuestra asignatura está avanzando. Sí, está avanzando y está avanzando bien. Pero yo necesito que ustedes trabajen a conciencia con esa asignatura. ¿Por qué razón? Porque el objetivo será este. Los voy a mostrar ahora. Y eso yo lo quiero para la próxima semana. Porque la próxima semana justamente vamos a ver, yo sé que ustedes ya en la mayoría de los casos han utilizado el famoso Google Forms, han utilizado el Microsoft Forms, pero yo quiero ir un poquito más quiero entrar no cuando ustedes ya tienen el resultado, sino el planteamiento de las preguntas. Y para poder estar en ese planteamiento de las preguntas, yo primero tengo que definir las variables, definir el valor que les voy a ir dando. ¿Ya? Y voy a hacer un ejemplo para que ustedes pues lo puedan ir visualizando. ¿Qué es lo que, o hacia dónde los quiero llevar? ¿Ya? Me esperan un momentito para poderles presentar.
Ok, vamos viendo aquí. Vamos a trabajar en un Excel. ¿Hacia dónde vamos a ir viendo? Ustedes, ya por ahí Ricardo habló de su tema y me imagino que el resto también. ¿Hacia dónde vamos a ir? Por ejemplo, tema del proyecto. Quiero trabajar el mismo tema de investigación de mercados, es decir, de metodología de la investigación, para no cargarlos con demasiadas cosas, ¿ok? Tema del proyecto de investigación. Vamos a suponer que voy a trabajar sobre el analfabetismo. Una pregunta. ¿Me puedo analizar mi problema que más o menos va referido a eso? Bueno, a lo de la educación. A ver, cuéntame, ¿cuál es el título de tu proyecto? El mío dice dificultades de aprendizaje significativas a través del trabajo autónomo. Pero este va relacionado a sobre los ambientes virtuales, sobre la educación virtual. Dificultades del aprendizaje significativo. A través del trabajo autónomo. O sea, en realidad el profesor me hizo modificar el título porque yo lo tenía de otra manera, entonces me dijo que así se iba a manejar. Incluso en un artículo, porque él nos envió a leer artículos en el cual más me enfoqué en, bueno, en el artículo que leí era sobre los estudiantes de cuarto de básica de educación, de escuela, de unos niños, es un artículo de México. Entonces el profesor, bueno, él me corrigió lo que era el tema y ya hemos visto lo que estaba diciendo ahorita Ricardo. Entonces así está el tema, no sé si esté bien. Ya, dificultades del aprendizaje significativo a través del trabajo autónomo. Ok. Ya, supongamos que ese es el tema. ¿Ok? Veamos. Otra cosa le iba a decir. Usted puede plantear como usted desee, ¿sí? Su tema. Usted lo puede plantear. Todo se puede investigar. Sí, todo se puede investigar. Pero, ¿sí? Pero usted debe de estar sumamente consciente de qué es lo que quiere investigar. Y obviamente que cuando las cosas no están bien planteadas, pues usted no va a obtener resultados favorables o tal como usted los quisiera. ¿Ok? Entonces, en esa parte usted tiene que estar consciente. Entonces, si usted plantea mal el problema, entonces, ¿qué va a pasar? Pues usted va a tener cosas negativas, ¿no? Unidad de análisis. Ya habíamos dicho que era la unidad de análisis, poder identificar cuál era el individuo, ¿verdad? Entonces, dificultades del aprendizaje significativo a través del trabajo autónomo. Vamos a ponerle aquí en los estudiantes de la carrera de comunicación del segundo nivel. ¿Ok? Lo vamos a dejar de esa manera planteada. Entonces, okay. ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? Es decir, ¿a quién yo le voy a preguntar estas cosas? Obviamente, ¿a quiénes? A los estudiantes. Ellos me van a dar la información. A los estudiantes de la carrera de comunicación del segundo nivel. Bien. Ya tengo mi unidad de análisis. Ahora sí voy a ver las variables. Las variables que son esas condicionantes que van a impedir que todos sean estandarizados. ¿Cuáles son esas dificultades o cuáles son esas variables? Eso que me va a aportar a mí al estudio. Lo primero es la edad. ¿Por qué razón? Porque la edad relativamente está asociada a los contextos de aprendizaje. Mientras uno es mucho más adulto, se le dificulta más el tema de la tecnología y por ende pues todo se desagrega
a ese trabajo autónomo que no se puede realizar porque básicamente no se entiende, no se comprende. La edad, el género o el sexo también influye. ¿Por qué razón? Porque a veces los hombres, y no, ojo, no soy machista, pero a veces los hombres asimilan más rápido los contextos tecnológicos que las mujeres y viceversa. También hay contextos donde las mujeres asimilan los conocimientos mejores que los varones. ¿Qué más? ¿Qué más? El nivel de instrucción. ¿Por qué? Bueno, el nivel de instrucción no tanto, porque se supone que todos están en la universidad y pues tienen eso de ahí. Pero a lo mejor sí, la institución donde realizó los estudios secundarios, ¿no? ¿Por qué razón? Y ahí cómo vamos a medir la variable, en si fue privada, si fue pública o si fue mixta, porque usted conoce nuestras realidades. Cuando se trata del contexto público, a lo mejor la práctica, a lo mejor los aprendizajes son distintos o las metodologías del aprendizaje son distintas a lo que ocurre en una institución privada, ¿ok? O en una institución mixta, es decir, fiscomisional o pues de los diferentes contextos que haya. La institución. ¿Qué más voy a sacar de variables? Pues por supuesto, la condición o la ocupación. ¿Por qué razón? Mire, que estoy hablando de el aprendizaje significativo a través del trabajo autónomo. Mi variable, o sea, mi estudio fundamental va a ser el trabajo autónomo. ¿Por qué razón? Porque ahí yo voy a ver, el trabajo autónomo, ¿qué implica? Implica de que usted se siente, de que usted le dedique tiempo, de que usted le dedique espacio, de que usted le dedique concentración a ese trabajo autónomo. ¿Qué ocurre si usted trabaja? Si usted trabaja, pues no va a tener la misma concentración que una persona que no trabaja. Segundo, si la persona tiene familia, también va a influir de manera significativa. No es lo mismo personas solteras que no tienen mayores responsabilidades en cuanto a la familia que pues mujeres o varones que tienen sus hogares y que pues tienen que estar ahí vigilando que las cosas funcionen bien en sus hogares. Por eso le puse, supongamos, ocupación, ¿ya? También a las personas que trabajan versus las personas que no trabajan. Entonces, las personas que trabajan, que tienen que dar el 120% de su día a su trabajo, y pues relativamente el trabajo autónomo ya queda de lado, ¿ok? La ocupación. ¿Qué más ustedes creen que influye o que podría explicar este fenómeno? Dificultades del aprendizaje significativo a través del trabajo autónomo en los estudiantes de la carrera de comunicación del segundo nivel. ¿Qué ustedes consideran que también afecta? En cuanto Ya a la nada. educación, no podría ser estado civil también. ¿Qué cosa? Estado civil, en cuanto por lo que decía la ocupación, que si fuese soltero o casado. Bueno, porque... ya. Ok, el estado civil, muy bien. Entonces, en otras partes, en otras palabras, ¿qué estoy sacando aquí? Estoy sacando cuáles son los datos que me van a aportar a mi proyecto, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a sacar de aquí? Ah, ya, entonces, si hablamos de aprendizaje significativo, pues ahí van a ver, ¿no? Metodología de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que les gusta la charla magistral, pero les gusta la charla magistral presencial, versus otras que les gusta, en cambio, el contexto virtual. Hay otras que les gusta el tema de los videos, hay otros que les gusta más el tema de la lectura. Entonces son variables, son cosas que no van a ser fijas, ¿ok? Y aquí, a partir de estas variables, yo voy a diseñar el cuestionario. ¿Ok? O el cuestionario o el proceso de la entrevista o las preguntas que van a ir en la entrevista. Esto quiero yo la próxima semana. Quiero hasta aquí, hasta las variables. Y ustedes a partir de sus datos, por eso le digo, y mire que ahí le estoy apoyando yo al tema para que salga súper que bien. Quiero que usted, en la medida de lo posible, haga este cuadrito.
¿ok? Que no es otra cosa que la operacionalización de las variables, ¿ok? Que en metodología de la investigación usted le van a explicar mucho más exhaustivo, por supuesto, porque es metodología de la investigación. Acá yo lo único que quiero es que usted no venga y me diga, ay, yo quiero preguntar cuál es el color favorito, quiero preguntar cuál es yo qué sé, la ropa o la indumentaria que más le llama la atención. No, porque eso no aporta en nada, ¿ok? Quiero que usted haga este proceso de tal manera de que la próxima clase nosotros tengamos las variables, es decir, cuál usted considera que son esos datos que vamos a extraer y que aportan directamente al proceso de investigación, porque vamos a diseñar el cuestionario y por qué les voy a ayudar con ese tema del cuestionario. Supongamos, el planteamiento del tema de María Elisa dice que es aprendizaje autónomo. Si usted le pregunta, ¿sí? ¿Estás aprendiendo? Supongamos así, cruda la pregunta. ¿Tú aprendes realizando trabajo autónomo? ¿Qué cree que le va a responder el estudiante? ¿Qué respondería Ricardo, por ejemplo? La realidad. Sí, supongamos que me pregunta, yo tengo 7 años, no sé qué se vendría a ser trabajo autónomo. Bien, bien Ricardo. Eso pasa. No sabemos cómo preguntar. No sabemos cómo preguntar, cómo extraer los datos. Por ejemplo, hay otras particularidades. Supongamos que hablamos del trabajo autónomo. Usted no le va a preguntar pues directamente al estudiante, oye, tú has sacado malas calificaciones por concepto de trabajo autónomo en la universidad. ¿Usted cree que esa pregunta es dable? ¿Usted cree que alguien le va a decir, claro, si yo me saqué 0 en un trabajo autónomo? ¿Usted cree que alguien le va a responder sinceramente? No, pues, si eso es vergonzoso, ¿ya? Entonces hay que saber preguntar y eso es lo que la próxima clase vamos a trabajar. En la medida de lo posible, traten de revisar sus temas, de tal manera de que ustedes ya vayan algo leyendo y de que por lo menos ya puedan sacar esto, las variables, porque la próxima clase vamos a trabajar con el diseño del cuestionario, sí, a través de esas plataformas, Google Forms, Microsoft Forms, pero les voy a demostrar cómo se pueden hacer preguntas de batería, preguntas de secuencia, filtros, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque obviamente, por ejemplo, en el tema de trabajo autónomo, ¿cuál puede ser un filtro? Un filtro es, tú dentro de las planificaciones de los docentes, ¿se declara trabajo autónomo? ¿Sí o no? Esa es una pregunta filtro. ¿Por qué? Porque si te dicen no, ¿para qué vas a seguir con la entrevista o con la encuesta si la respuesta fue no? Entonces, bueno, eso vamos a trabajar la próxima clase, Dios mediante. ¿Tienen alguna pregunta, señores estudiantes? Por favor, indíquenme. Ok. No hacemos las preguntas, solamente hacemos lo que usted acaba de hacer ahora. Solo hasta las variables, hasta las variables, ¿ok? Solo hasta las variables. Por esa razón les pediría a ustedes que si pudieran revisar con el docente sus temas, sería formidable, porque así usted ya va trabajando, en ese diseño de encuesta o en ese diseño del cuestionario. Bien, voy a tomar la foto de rigor, 1, 2 y 3, para en ese caso pues tener ahí el registro de nuestra clase de hoy. Ok, vamos, 1, 2 y 3. De un lado y vamos por el otro lado. 1, 2 y 3. Bien, ok chicos, por favor no se olviden de la tarea. En la medida de lo posible les voy a ir generando ya para que usted suba. Ya le voy a colgar las diapositivas también. Recuerde, la próxima clase no, quizás ese sábado, que sí les pido por favor que me agenden. Puede ser de 10 de la mañana a 12, ok, porque recuerden que son 2 horas, ok, ahí podemos hacer una lección para tener las calificaciones. Recuerden que esta es nuestra 6ª semana, faltan 2 para los exámenes y entonces pues después nos ponen con el corre-corre.
¿ya? Entonces, por favor, les pido que vayamos cumpliendo. Yo sé que el trabajo que han realizado ahora con relación a la población y muestra es una calificación, pero hay que obtener más calificaciones. Un abrazo para todos, señores. Vayan a desayunar las personas que no han desayunado y se preparan para la próxima clase. Se los quiere y se los considera muchísimo. Que Dios los bendiga bastante. No se olviden de hacer las tareas. No se olviden de ir avanzando en sus proyectos porque todo este contexto es de aprendizaje y más depende de nosotros que de lo que podamos ir facilitando. Nos vemos, si Dios permite, el día miércoles de la próxima semana. Cuídense, chicos. Chao. Gracias. Hasta luego, Gracias, bendiciones. Miss. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.